Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario especial invitado de Maximiliano Bozzoli. Este seminario también es parte de las actividades previas a las jornadas de epistemología e historia de la astronomía. Y hoy Maxi nos va a hablar de la evolución del concepto de observación en astronomía desde un enfoque epistemológico. Adelante, Maxi. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Marcelo. En primer lugar, quería, agradecer al resto de los coorganizadores de este ciclo de seminarios previos a las primeras jornadas de epistemología e historia de la astronomía, las cuales, como la mayoría de ustedes sabrán, se van a llevar a cabo los primeros días del mes de noviembre, del 1 al 3, en el marco de festejos por el 150 aniversario del observatorio. Así que, bueno, agradezco a David, a Santiago, a Verónica por esta participación. Bien, siguiendo un poquito digamos, los objetivos digamos, las motivaciones de los seminarios previos, los cuales mostraron claramente diferentes cruces interdisciplinarios entre la astronomía y otros ámbitos de conocimiento como la bibliotecología, la museología y la historia de la astronomía argentina, y como se verá en un próximo seminario a cargo de Néstor Camino, diferentes cuestiones inherentes a la enseñanza de la astronomía. Siguiendo este hilo, siguiendo, digamos, este espíritu, de alguna manera yo quería comentarles algunos aspectos o diferentes aspectos relevantes para la reflexión filosófica, en particular para el análisis epistemológico. Esto significa, digamos, esto quiere decir, digamos, la manera en la cual uno reflexiona sobre las formas que hay de generar cierto tipo de conocimientos, en particular, en este caso, el conocimiento observacional, dentro de la astronomía contemporánea, ¿no? Este tipo de reflexiones lo que intentan hacer es identificar a las diferentes metodologías involucradas, tratando de repensarlas y de ver por qué de alguna u otra manera se emplean o se implementan unas y no otras dentro de las diferentes áreas y subáreas que hay en el desarrollo del conocimiento observacional de la astronomía. Para eso, yo he tomado en consideración una noción, la cual he estado trabajando en estos últimos años como parte de mi investigación en filosofía de la ciencia, que es una noción fundamental y crucial, justamente porque, bueno, cruza gran parte de la astronomía observacional, y es nada más y nada menos que el mismo concepto de observación en astronomía. Entonces, digamos, para tratar de organizarme y tratar de respetar los tiempos de exposición que tengo, y también para, digamos, la idea no sería aburrirlos y menos en un feriado, yo he tratado de dejar más tiempo. Esta charla va a ser relativamente corta y me parece que lo más interesante es dejar tiempo o margen de tiempo para comentarios o preguntas al final de la charla, ¿no? Entonces, lo que yo me he organizado es partido la charla en dos partecitas. La primera parte va a tener que ver con una aproximación histórica, esto es una descripción breve de cómo ha evolucionado, o cómo, de alguna forma, la evolución tecnológica en el instrumental ha ido configurando nuevas técnicas y prácticas observacionales, las cuales estas técnicas y prácticas van a mostrarse en las últimas décadas como van a mostrar una fuerte dependencia con respecto a los adelantos y avances tecnológicos en el instrumental de observación disponible, ¿no? Cuando hablo del instrumental, no solo me estoy refiriendo a los instrumentos, aparatos y demás piezas de equipo, sino también a los diferentes auxiliares o las nuevas herramientas del astrónomo, en particular los auxiliares informáticos para la observación.
Bien, esto ha generado o ha permitido esta dinámica entre evolución tecnológica por un lado y dependencia de prácticas y técnicas observacionales, ha generado algo así como una especie de círculo virtuoso, no vicioso, que de alguna u otra manera ha moldeado y ha desarrollado, evolucionado el mismo concepto de observación. Es decir, este concepto, o la metamorfosis que ha sufrido este concepto en las últimas décadas de la astronomía, ha sido vertiginosa si uno considera desde una perspectiva sensible a aspectos históricos como por ejemplo el paso de la era analógica a una era digital, uno ve, digamos, cómo este concepto explota de alguna manera y se extiende casi, diríamos, exponencialmente en las últimas décadas. Lo cual, esta metamorfosis ha hecho que el mismo concepto haya perdido la capacidad de reflejar matices sutiles que son relevantes para el análisis epistemológico, es decir, para tratar de repensar la manera en la cual se van a generar a través de distintas metodologías como las auténticas productoras de conocimiento, los cómo y los por qué de la implementación o aplicación de estas metodologías. Entonces, repensar todo esto, ¿no es cierto?, se hace un poquito difícil. Yo no digo que, digamos, es un poco difícil desde un enfoque interdisciplinario como el que está intentando mostrar. La complejidad o la sofisticación que alcanzó el concepto de observación es tan notable que no digo que sea intratable para los filósofos de la ciencia, pero sí ha sido o es difícil porque uno trata de entender el concepto de observación como un todo, en donde, bueno, no solamente hay diferentes procesos observacionales y productos, resultados observacionales, sino que, bueno, también hay dinámicas y subdinámicas metidas allá adentro, anidadas, que son muy difíciles de verlo, por lo menos para o desde la cabeza de un filósofo de la ciencia o de un historiador de la ciencia. Necesariamente necesitamos más vinculado a cuestiones de las prácticas científicas para poder ver, digamos, algo que nos gusta mucho a los filósofos de la ciencia, trabajar codo a codo, digamos, con los científicos, en este caso con los astrónomos, ¿no? Esa sería la primera parte de esta charla. Esto me da pie a la segunda parte, que va a tener que ver con los diferentes tratamientos que ha tenido la noción de observación desde la historia de la filosofía y de la ciencia. Esto es, uno, así como nosotros podemos irnos muy atrás en todo lo que ha sido la evolución tecnológica y demás, uno puede irse también muy atrás en cómo la filosofía de la ciencia ha abordado la problemática en torno de la observación. Por solo citar un ejemplo, para los filósofos de la ciencia y distintas corrientes de pensamientos, como lo fue el empirismo, el positivismo lógico de la primera mitad del siglo pasado, la noción de observación se encontraba acotada de alguna manera o reducida a lo que era la percepción sensible. Dicho muy grosso modo, muy groseramente, observar era ver la superficie opaca de las cosas y de alguna u otra manera todo el conocimiento debía o debería derivarse de allí, ¿no? A través de relaciones o correspondencias entre los términos, tanto teóricos como observables, atribuir contenido empírico a estos términos a través de la percepción sensible. Obviamente que hubieron diferentes respuestas en contra de esta perspectiva bien clásica de la filosofía de la ciencia, que de alguna u otra manera iban en contra de esta concepción heredada, en particular aquellas perspectivas o corrientes que tuvieron una impronta más historicista, es decir, más considerando aspectos externos en el desarrollo del conocimiento científico, como por ejemplo autores de la talla de Thomas Kuhn y muchos otros, tratando, digamos, de meter esta idea de la historia de la ciencia dentro del propio desarrollo, también lo que ha sido la sociología o aspectos sociológicos del conocimiento, incluso influencias del tipo o de determinadas escuelas
o corrientes psicológicas, como por ejemplo la influencia que tuvo uno de estos autores clásicos, que es Norwood Russell Hanson, quien de alguna u otra manera, bueno, él dio una caracterización de su noción de observación bastante influido por la corriente gestáltica, en donde, bueno, él establece en un libro clásico de filosofía y la ciencia que se llama Patrones de Descubrimiento, una distinción primera, digamos, entre lo que es el ver y el ver qué, haciendo o aludiendo a la capacidad de inferencias de la observación. O sea, una cosa es ver un objeto y otra cosa es ver que si yo tengo una copa en la mano y la suelto, cae al piso y se rompe, ¿no? Esa capacidad inferencial que, bueno, impacta en todo lo que hace al desarrollo del conocimiento científico, en particular en el caso de la astronomía, que es una disciplina altamente inferencial, ¿no? Y también distingue entre el ver y el ver cómo. Esto es lo que significa observar para el ego y observar para la persona idónea. Él en este texto coloca diferentes ejemplos o estudios de casos vinculados a la física, porque creo que también era físico él de formación. Es muy, muy interesante tratar de verlo. Y esto va a desarrollar o a conducir a algo que ha formado y forma parte casi del sentido común filosófico, que es básicamente el argumento de que toda observación está cargada de teoría, es decir, dicho en criollo, ¿no es cierto? Uno va a ver lo que quiere ver. Y esto significa, de alguna manera, que todo el conocimiento adquirido de manera experiencial va a, de alguna forma, a sesgar, ¿no es cierto?, la misma observación. Todo lo que uno conoce, de alguna manera, uno lo vuelca a lo que está intentando observar. Este argumento ha sido llevado a diferentes extremos, entre ellos, perdón, entre ellos, uno de esos extremos es la posición, por ejemplo, de Paul Feyerabend, quien trataba de, digamos, decir como que no existe algo así como un camión observacional que se carga de teoría, sino que bueno, la teoría está en todos lados, en todas partes. Es decir, hay una infradeterminación de la teoría, una subdeterminación de la teoría en todos lados. Otros, en cambio, van a aludir a, o llevar a otro extremo, afirmando o aseverando la existencia de observaciones puras o preteóricas. Esto significa observaciones que de alguna manera preceden anteceden a cualquier otra teoría, es decir, hay observaciones que son enigmáticas, que no pueden explicarse debido a la carencia de conocimientos en torno del fenómeno que se está experienciando, ¿no? ¿Se escucha hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿O... Sí, perfecto. Bueno, continúo entonces. Así que, bueno, esta es básicamente una especie de tratamiento clásico dentro de la noción de observación. El criterio de selección mío de autores ha tenido que ver con caracterizaciones más de aquellos filósofos de la ciencia sensibles a las prácticas científicas, como por ejemplo Jan Hacking, Dudley Shapiro, Peter Coso y otros, como pueden ver en la diapositiva. El concepto de observación se puso de moda en la década de los 80, siguió en los 90, incluso a mediados del 2005, por ahí hay artículos. Hoy por hoy uno puede encontrar artículos cuyos tratamientos no son tan globales o tan generales, sino que más aluden a la casuística, es decir, consideran un estudio de caso en particular y ahí es donde tratan de ver o de tratar de reflexionar sobre el concepto de observación, cruzándolo con muchos otros conceptos, ¿no? A propósito de esto, es lo que veremos después, antes de las consideraciones antes y después de las consideraciones finales, ¿no? Entender la observación como un concepto abarcativo, un concepto tipo paraguas que se va a nutrir de muchos otros conceptos, sobre todo cuando uno trata de dar un abordaje desde
la perspectiva de las prácticas científicas, ¿no? Entre ellos está la noción de experimentación, de medición, representación, inferencia, evidencia, entre otras. Bien, entonces, con respecto a la primera parte de la charla, bueno, básicamente es una descripción breve de, bueno, que la mayoría de ustedes ya conoce, que es, bueno, describir un poquito el rol de los diferentes instrumentos, accesorios y demás piezas de equipo que conforman lo que hoy se conoce como plataformas multiinstrumentales, los proyectos de Big Science, digamos, como estos enormes telescopios que se están desarrollando, o incluso no hace falta que sea tan grande en su porte, sino simplemente aquellos que llevan consigo adhesado una parafernalia tecnológica, bueno, que permite hacer telescopios más bien chicos, pero que permiten hacer o bastante versátiles a la hora de identificar y hacer grandes catálogos, digamos, o escaneos sobre el cielo. Por otro lado está también la automatización de estos telescopios y los nuevos procedimientos sujetos justamente a este tipo de automatización, en donde se ve, digamos, la impronta o el rol crucial que está teniendo la computación en los laboratorios astronómicos. Es decir, tanto para la fase de producción y generación de datos a través de distintos mecanismos de producción, telescopios y demás instrumentos, como así también su propio tratamiento a partir, digamos, de algo que, bueno, hoy por hoy es una empresa bastante grande, que es lo que se considera como astroinformática o astroestadística, ¿no? Bueno, ya en todo caso más adelante comento algo con respecto a eso. Y después, lo que sigue abajo en esta filmina es básicamente las dos dimensiones o los dos planos en los cuales yo he tratado de notar o de percibir en cómo se extiende este mismo concepto de observación, ¿no es cierto?, más allá de los avances de la tecnología y las sofisticaciones de las nuevas prácticas. En primer lugar, bueno, a mí esta foto me gusta mucho, yo esta la muestro en los contextos más de gente de filosofía, para tratar de expresar una idea básica, ¿no? Bueno, acá lo tenemos a Edwin Hubble, esta es una foto de mediados de la década del 30, bueno, acá se lo ve a Hubble con su pipa, observando, ¿no es cierto?, apoyando su ojito en este instrumento, incluso se lo puede ver adentro del foco de este telescopio, casi como durmiendo. Bueno, en este caso, digamos, se ve claramente algo que es lo que voy a contar ahora. O sea, es muy común dentro del folclore de los astrónomos tratar de entender lo que se considera como la cadena de observación astronómica, ¿no? En donde en uno de sus extremos están los objetos, los fenómenos, las propiedades físicas que se están tratando de investigar, y por el otro es a donde está el astrónomo, es decir, el sujeto que trata de conocer, el agente epistémico. A medida de que, a medida que cada uno ha visto que la brecha entre sujeto-objeto, esta relación, se ha ido extendiendo, se ha ido alejando, ¿no es cierto?, casi sistemáticamente, y, bueno, digamos, en algunos puntos casi vertiginosamente, y, bueno, uno puede ver que en el medio hay una cantidad de intermediadores dados justamente por la parafernalia tecnológica, como también por bueno, las nuevas capacidades que involucran, digamos, medios perturbadores, sean naturales o artificiales, que de alguna manera están mediando esta relación, ¿no? Entonces, uno puede ver aquí muy prácticamente cómo el mismo concepto se empieza a sofisticar, ¿no? De una manera bastante considerable. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno puede ver, cuando uno trata de hacer un abordaje desde el punto de vista filosófico, en particular de cómo se generan los conocimientos, por qué se utilizan tales y cuales métodos y no otros, y empieza a repensar la situación o una situación observacional dada, uno empieza a tratar de ver en blanco y negro, ¿no es cierto?, como uno ve en esta imagen. Ahora, cuando uno trata de entender esto, de abordarlo, o sea, trata de entender a la observación como un todo, ¿sí? Si no lo hace desde una perspectiva
o en términos de proceso-producto, se pierde. Uno se queda, digamos, con el blanco y negro y no ve la cantidad de matices que hay en el medio, ¿no? Es decir, la observación entendida como un todo es altamente sofisticado y requiere justamente poder tratar, digamos, o lidiar con esta sofisticación a través de términos de proceso y producto. Entonces uno puede ver en las distintas capas o estados de la observación, tanto en la fase de adquisición de los datos como en la fase de procesamiento, cómo esta relación está presente. Esto quiere decir que esta es, digamos, como uno desde la filosofía y la ciencia encara el problema y digamos, uno no puede quedarse con los resultados logrados a través de los reportes observacionales o de las publicaciones de artículos especializados en journals específicos y demás, porque se pierde un montón de lo que hace al proceso de observación. Por ejemplo, si uno toma un paper de cualquiera, digamos, de un journal de astrofísica, o de, Astrofísica Journal o cualquiera de esos, uno puede ver justamente que se cita o se menciona la metodología, la instrumentación empleada o incluso las bases de datos que han sido utilizadas para tal o cual fin. Pero con eso no alcanza para hacer un abordaje desde lo interdisciplinario como el que estoy intentando dar. Entonces es necesario volcarse a las prácticas científicas o tratar de analizar la generación de conocimiento en cada una de estas instancias particulares del proceso como un todo, ¿no? Entonces va a ser la única manera en que uno va a poder dimensionar las distintas facetas, digamos, o va a tratar de comprender, ¿no es cierto?, la sofisticación que ha tenido este concepto, sobre todo en las últimas décadas, algo así como identificar capas de cebolla, ¿no? En donde esta relación está permanentemente, digamos, en consonancia también con capacidades cognitivas que tiene el agente epistémico. Es decir, dicho de otro modo, la astronomía, no hay astronomía si no hay astrónomos, por lo menos por ahora. Entonces, siempre tiene que estar o ocupa un rol activo el agente epistémico en cada uno de estos procesos. Solo para citar un ejemplo, cuando uno ve cómo se están empleando de manera casi, digamos, que se podría decir que es el pan de cada día de varios de los astrónomos o de los astroinformáticos a la hora de utilizar determinados algoritmos o programas como sistemas expertos, digamos, para tratar de lidiar con todo lo que es en la actualidad el Big Data, ¿no? Minería de datos, exploración de datos o visualización de datos también. Entonces, uno puede ver ahí que si uno se queda con lo que puede decir un divulgador, ¿no es cierto? Decir, no, esta astronomía que nosotros estamos viendo como Hubble, apoyando el ojito en el telescopio, no, eso es para los románticos, o de última, algún sector de los aficionados son los que se dedican a estas cosas, la astronomía, pero es como que queda relegado el agente epistémico de todos los procesos. Cuando uno ve la observación en términos de proceso-producto, ve justamente esta intervención. Y esto es muy interesante porque muchos divulgadores, incluso filósofos generales de la ciencia, a la hora de hablar de la astronomía, la pintan de una manera distinta, definen como que la astronomía, a diferencia de la física, a diferencia de otras ciencias básicas como la química o la biología, por ejemplo, es una ciencia contemplativa, pasiva, una ciencia como que le falta algo, ¿no? Como que le falta sal y pimienta. Eso se pierde de vista cuando uno no es saber los procesos internos. Cuando uno entiende esto en términos de proceso-producto, uno ve que la astronomía está llena de intervención, generando situaciones de control, manipulando entidades, en este caso instrumentos de observación, porque seguro
hay algo que tiene razón la mayoría de esta gente, que es que no hay experimentos estrictos, o sea, no es viable experimentación estricta en la astronomía. Puede hacer, como definía Francis Bacon, padre de las llamadas ciencias inductivas del siglo XVII, bueno, describir el método científico es el método experimental. Uno tiene que torcer la cola al león para ver qué pasa. Eso en astronomía, en principio, no es posible. Y ese en principio la dejo picando, a lo mejor, para el final de la charla. Pero bueno, este tipo de intervención no será sobre los objetos de estudio. Uno no puede agarrar dos galaxias y cruzarlas, uno puede, bueno, experimentar. Para algunos filósofos dicen que la exploración o la intervención planetaria es algo de la ciencia ficción y digamos, experimentación interestelar es un mal chiste, ¿no? Entonces, básicamente nos quedemos con la idea de una intervención débil, no estricta, pero es una actividad que, a diferencia de la física, que subsume a la observación, en este caso en parte defendiendo la idea opuesta. Es la experimentación la que está al servicio de la observación y no al revés, ¿no? Esa me parece que es una característica bastante importante y que de alguna manera, bueno, nutre a este concepto. Entonces, vamos pasando un poquito, ¿no es cierto?, de esto a esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya conocen este instrumento, no es un instrumento de gran porte, pero es un instrumento que tiene toda esta carga tecnológica y esta automatización y demás, tratando de mostrar un poquito lo que vengo diciendo, ¿no es cierto? O esto, diseños observacionales particulares, en este caso, bueno, un array de antenas o un interferómetro, bueno, y por qué no, estas otras cosas que están, digamos, todavía en la mente de muchos astrónomos e ingenieros. Faltaría acá también la del James Webb, pero bueno, por razones por ahí de tiempo no lo puse, ¿no? Y por qué no esto también. Un clúster de computadoras de la NASA, uno de los más grandes, o por lo menos uno de los más conocidos, debe haber seguro, algo más grande, incluso el diseño de estos clústeres también va a depender de lo que se pretenda hacer, o este otro, ¿no es cierto?, bastante curioso que está metido dentro de una catedral, digamos, ¿no?, en Barcelona. Y bueno, volvemos un poquito para atrás y nos vamos a esta segunda parte de la primera, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el paso o básicamente contarles un poquito cómo se ha extendido o cómo yo he notado en lo cual se ha extendido el concepto de observación. Bueno, el paso de la astronomía visible al resto de las astronomías dentro del espectro electromagnético. Hay imágenes como estas muy bonitas en donde, bueno, se puede ver justamente la impronta que trae lo que es la astronomía multionda, multifrecuencia. Incluso, bueno, aquí se puede ver un mismo objeto observado de distintas formas. Es muy curioso cuando yo muestro esto a un contexto de estudiantes de filosofía, que lo primero que les llama la atención es decir, pero ¿cómo puede ser que yo vea algo que en principio es invisible? ¿Cómo es esto, digamos? Porque, o ¿qué son los rayos gamma de color anaranjado, o de color verde, o los rayos X anaranjados? Entonces, aquí está la cuestión en torno a la forma en la cual se genera el conocimiento y que de alguna manera se desprende de esta última partecita de toda esta cadena, que es la capacidad del agente epistémico, a través de ciertos instrumentos, de codificar la información visible y poder hacerla visible, ¿no es cierto? Como en este caso. Esto va a permitir la identificación de propiedades invariantes, perceptuales, ¿no es cierto?, invariantes, en cada una de estas galaxias, por ejemplo, en particular, y en algunos casos diferencias morfológicas visuales bastante interesantes. Entonces, podríamos decir que en las últimas décadas el concepto, además de la evolución y todo lo que trae aparejado el desarrollo tecnológico, ha tenido esta extensión en otras áreas, generando otras astronomías conocidas como la astronomía multionda multifrecuencia. Y podemos pegar un salto más, un paso de
la astronomía, o sea, de las visibles a las invisibles, y de la astronomía multiondo frecuencia a la astronomía, ¿no es cierto?, de múltiples mensajeros o mensajeros múltiples. En este caso no me voy a referir a, digamos, aquellas astronomías múltiples mensajeros que, por ejemplo, un cascote que uno recoge en tierra, que puede traer aparejada información novedosa acerca de los orígenes, por ejemplo, del sistema solar. No, me estoy refiriendo a aquellas astronomías de múltiples mensajeros, refiriéndome a astronomías basadas en otras interacciones físicas fundamentales, como por ejemplo, pasamos de la luz a las ondas gravitacionales, ¿sí? Y bueno, ya es conocido ampliamente por ustedes los diferentes aportes o los descubrimientos recientes en relación a esto que ha pasado de ser un experimento de física experimental, vaya la redundancia, digamos, a una astrometría, es decir, a la capacidad de poder determinar la posición de los objetos físicos, ¿no?, que generan justamente estas ondas bastante curiosas. Entonces, básicamente uno podría entender, digamos, cómo el mismo concepto de observación fue evolucionando en función, ¿no es cierto?, de, bueno, la tecnología, por supuesto, y después fue ampliándose y desarrollando nuevas astronomías basadas en distintas interacciones físicas. Esto me va a servir para la parte que viene, que es justamente ya la parte más de interés filosófico, ¿no? Bueno, como dijimos al principio, algunas consideraciones clásicas han sido la de Hanson, que bueno, no la voy a volver a repetir, bueno, algo de Hawking, pero a donde quiero hacer, pararme un poquito más, es en la caracterización que hace Dudley Shapiro. Dudley Shapiro, un filósofo de la ciencia, trabajó en los 80 con el grupo de John Bacall y bueno, trabajó en el sentido de que fue como una especie de observador de su grupo de investigación, ¿no? Esto a colación de lo que acabo de decir de las astronomías basadas en otras interacciones físicas. En particular, él escribió en 1982 un artículo que ya es un clásico dentro de la filosofía de la ciencia, que se llama El concepto de observación en ciencia y filosofía. Esto está en inglés, también está en una compilación de artículos de Ana Rosa Pérez Ranzan y León Olivé, está en castellano, así que toda esta información que a aquellos que les interese tal o cual, me la piden después, ¿no? Bueno, en este artículo, Shapiro arranca con una afirmación bastante interesante, que es una afirmación de Augusto Comte, uno de, bueno, de los padres del positivismo, no del positivismo lógico, sino antes, que dice algo así como, si hay algo de lo que podemos estar absolutamente seguros, es de que nunca vamos a poder observar el interior del Sol, y de hecho de ninguna estrella, ¿no? Y él, ¿por qué empieza con esta frase? Porque comenta que la mayoría de los científicos, de los astrónomos, utilizan esta frase en la mayoría de los libros de texto, de la astrofísica estelar, e incluso en las exposiciones y en las charlas, digamos, con un tono irónico. Es decir, arrancamos con esto y después seguimos hablando de los neutrinos y vemos cómo la captura y detección de estas partículas que se producen información de los fenómenos y de los procesos físicos que acontecen en el interior del Sol. Pero, ¿por qué él arranca con esta frase? Porque dice, bueno, aunque los científicos crean esto, en mis estudios yo he tratado de identificar diferentes usos dentro de una misma comunidad o subcomunidad, ¿no es cierto?, en este caso particular, de la astronomía de los neutrinos, que es en el lugar donde él estuvo haciendo este trabajo, y vio la cantidad de usos diferentes de la palabra observación, es decir, cómo los científicos utilizaban por observación ver directamente, medir, sondear, detectar, cuantificar, probar, evidenciar, es decir, muchísimos usos, ¿no? Entonces a él, bueno, no le interesa tanto quedarse
con esta cuestión, que es una palabra, digamos, es la polisemia de la palabra observación, que es digno de estudio, dice, lingüístico, pero él trata de hacer una caracterización más de tipo epistemológica de lo que es la observación. Así que lo primero que él define es que observar es captar la señal física emitida por la fuente hasta un receptor apropiado que transforma el contenido transmitido de tal señal en información accesible a los seres humanos. Lo que yo les decía, ¿no es cierto?, cuando les mostraba la foto de la galaxia en distintas longitudes de onda y cómo, ¿no es cierto?, hay una suerte de codificación de la información para que de última sea accesada por el ser humano, el agente epistémico, a través de su sistema perceptual. Por eso vuelvo un poquito más atrás de lo que decía de esta complejidad y de este corrimiento aparente. El ojo, por decirlo entre comillas, ¿no es cierto?, el ojo del experto, es decir, la visión, el aparato perceptual, el ojo como órgano fisiológico y la visualización, que es la visión, más todas las capacidades cognitivas que están por detrás, hacen, ¿no es cierto?, que hoy esta capacidad, la visión más la visualización, tenga un rol protagónico en las distintas fases tan sofisticadas de esta capa de cebolla inmensa que uno puede identificar como la observación como un todo, ¿no? Bien, ¿con qué se queda? Él se queda con que la observación va a depender del conocimiento prevaleciente disponible de la fuente, de la transmisión y de la recepción. Él habla acerca de la teoría de la transmisión, la teoría de la recepción y la teoría de la fuente, la teoría de la transmisión y la teoría de la recepción. En realidad se está refiriendo a los modelos de la fuente preexistentes, es decir, que están ahí disponibles y todos los conocimientos aparejados, cómo se transmite, ¿no es cierto?, esa información que es emitida por la fuente física a través de una señal que va a tener una naturaleza física determinada y cómo se la puede captar a esta señal a través del sistema de observación. En este caso en particular, él va a definir, ¿no es cierto?, que la observación va a depender de estos tres aspectos fundamentales. Digamos, en el caso de la teoría, es decir, es muy común que, digamos, la teoría de la fuente o los modelos respecto a la fuente coincidan con el modelo de transmisión. Por ejemplo, cuando uno trata de estudiar la luz que proviene de una estrella, lo hace a través de la luz o el mecanismo físico, ¿no es cierto?, causal, que trae aparejada la señal, ¿no? Es decir, la señal como un transporte de información, la naturaleza física de la señal. En otros casos no, o en la mayoría de los casos no, porque uno ve fenómenos o acontecimientos gravitatorios, como puede ser, no sé, el bamboleo de una estrella causado por un planeta que gira y que no puede observarse, y que uno lo infiere, pero lo hace a través de la luz. Entonces ahí en ese caso, digamos, la teoría de la transmisión o el modelo de transmisión no es coincidente con la fuente, ¿no? Entonces depende de todos estos factores la observación. A diferencia de este autor, otras consideraciones más recientes, como estos tres filósofos que están mencionados acá, van a salir un poquito de darle a la observabilidad o a la caracterización que ellos hacen de la observación, van a salir un poquito de la categoría de interacción física, porque lo que le interesa a Shapiro es justamente eso, ¿no es cierto? O sea, estos tres aspectos, teoría de fuente, teoría de transmisión, teoría de recepción, va a depender del estado prevaleciente del conocimiento que se tenga acerca de esa interacción física que maneja o regula estos tres componentes, ¿no? Hay otros autores que van a ir corriéndose y acá se empieza a ver la evolución en torno a la reflexión epistemológica, ¿no es cierto?, en relación al concepto de observación, y ellos van a decir, bueno, no vamos a negar la interacción o que la interacción física es fundamental, sobre todo entender todos los procesos causales involucrados, pero vamos a poner énfasis, como en el caso de Peter Coso, en el concepto de información. Él está pensando en un concepto de información semántico, en un concepto de información cualitativo que lo toma de otro filósofo, Fred Dreske, pero bueno, no viene al caso, no es el concepto de información matemático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces,
es un concepto de información que tiene que ver con la cuestión interpretación, semántica por detrás. Entonces va a decir, más allá de la naturaleza física de la señal, por ejemplo, que emite un objeto, que viaja esta señal, cómo transporta la información y que llega a un receptor apropiado, él va a decir que hay una serie de interacciones no físicas que son informacionales, es decir, la señal va a traer consigo una especie de anidamiento de muchísimas informaciones, una confluencia de informaciones en donde uno va a tener que destripar eventualmente el agente epistémico y tratar de quedarse, ¿no es cierto?, discriminar de alguna manera, no señal ruido, porque eso sería en el caso de Shapiro, ¿no?, en el caso de la interacción física, la naturaleza física de la señal, pero sí en tratar de discriminar información relevante de aquella que no lo es. Ese es el caso, ¿no es cierto?, de Peter Coso. Él va a definir una serie en función de esto, de este tipo de interacción no física, interacción entre comillas, no física, con distintas dimensiones, por ejemplo, el grado de lo directo y de lo indirecto en torno a la cantidad de mediadores o intermediadores que van de alguna manera a regular esta relación entre objeto y sujeto, como mencioné al principio, y muchas otras cosas que, bueno, más técnicas no viene al caso, pero básicamente la idea es esta, ¿no? Cómo fue evolucionando el tratamiento filosófico de la noción de información, de observación, primero a través de la interacción física, segundo a través de informaciones, de tipos de información de tipo semántica, de interacciones de este tipo, y después con otros autores, bueno, incluso el mismo Coso lo pone, algo que está citado, digamos, acá, no sé si me ven el cursor, casi en el penúltimo apartado, dice, la observabilidad es fundamentada a partir de propiedades observables cualitativas y o cuantitativas asociadas, no solo, perdón, esto es de Chan, antes de Coso, Coso va a definir que, porque siempre, históricamente, o sea, en la mayoría de los tratamientos filosóficos, la observabilidad o la caracterización de la observación iba a estar aparejada a una discusión filosófica en relación a las entidades observables versus entidades inobservables. Y qué es lo que uno considera observable y qué no. Entonces, esto, de alguna manera, la observabilidad estaba apoyada fuertemente en los objetos que uno observaba. Y decía, bueno, este es un objeto observable, este es un objeto inobservable. La noción de observabilidad fue cambiando ya con Coso, mencionando de que la observabilidad, más que una dependencia de los objetos, va a ser una dependencia de las propiedades asociadas a esos objetos, ¿sí? Es decir, cada objeto va a tener propiedades, sean intrínsecas o extrínsecas, ¿no? Algo así como propiedades primarias y secundarias. Pero son todas las propiedades, es decir, uno observaría ciertos fenómenos a través de sus propiedades, ciertos objetos a través de sus propiedades. Esto mismo fue llevado a un extremo con Jasov-Chan, que está citado también aquí en esta diapositiva, y es justamente esto que les acabo de leer, ¿no? La observabilidad es fundamentada a partir de propiedades observables cualitativas y o cuantitativas, dependiendo, ¿cierto?, de qué propiedad, asociadas no solo a objetos concretos, sino además a procesos físicos variados. Él tiene un libro que es del año 2004 que se llama Reinventando el concepto de temperatura, un libro muy bonito, en donde al final del libro más o menos expresa esta idea, ¿no es cierto?, de que el mismo concepto de temperatura se va a construir de esta forma a partir de propiedades. La temperatura es una propiedad, es una magnitud física, se mide, se cuantifica, pero se observa. Pero no va a referirse a un objeto particular, sino a una serie de objetos y de propiedades asociadas a cada uno de estos objetos físicos, ¿no? Esa es la idea, ¿no es cierto?, de Jasov-Chan, que es bastante interesante. Entonces vean cómo va corriéndose la mano, ¿no es cierto?, o sea, cómo va evolucionando y va metamorfoseándose la misma reflexión del concepto de observación. Interacciones físicas, interacciones informacionales, observabilidad no solo basada en objetos, sino en propiedades y propiedades sueltas, que no, como propiedades emergentes, por ejemplo, que no tienen una referencia
concreta a objetos puntuales, ¿no? Determinados. Bien, y por último, ya para ir cerrando, Paul Humphreys, en 2006, en un texto que se llama Extending Ourselves, va a mencionar, ¿no es cierto?, instrumentos como detectores de estas propiedades, y la observación de fenómenos se da a través de las relaciones y correlaciones entre las propiedades. Atenti, tanto observacionales como simulacionales. Acá Humphreys mete la compu en el proceso, en todo este matete, digamos, que uno identifica como observación, mete las simulaciones computacionales. Entonces, para que ustedes tengan algo en claro y también lo tenga yo, hay rostros o diferentes rostros de la informática, de la computación en los procesos. Por un lado, los auxiliares de la observación, los programas expertos, automatización de los instrumentos, etc. Y por otro lado, otros rostros son los modelos de simulación computacional, que son los que de alguna manera nos van a permitir experimentar de alguna u otra manera, ¿no? Algo que les mencioné antes que la dejaba picando, no sé si se acuerdan. Bueno, para ir cerrando, la observabilidad basada en propiedades, ¿qué permite? Permite una continuidad entre entidades observables y entidades inobservables. Básicamente, no sé si diluye, pero atenúa un debate filosófico clásico conocido como el debate realismo-antirrealismo. No quiero entrar en esos detalles. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay una fuerte dependencia de las prácticas, de los adelantos tecnológicos, de los instrumentos, tanto observacionales como computacionales. Y acá voy, y me voy a adelantar a una de las preguntas del final, que es en las diapositivas que vienen, que es, ¿se puede observar a través de una computadora? Es decir, ¿puedo recomendar a la computadora a través de un modelo de simulación como un instrumento de observación, como un mecanismo de producción de datos alterno? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la astronomía, de las invisibles, de las visibles a las invisibles y demás, y de la astronomía de onda multifrecuencia, las de múltiples mensajeros? ¿Uno qué hacía ahí? Tomaba una noción de observación en función de las interacciones físicas. Es distinta una interacción, en el caso de la gravedad, a la luz. Y de alguna manera hacía confluir toda esa información en algo que, bueno, como ustedes, la mayoría de ustedes sabrá, son todas estas contrapartidas ópticas o electromagnéticas de estas ondas y demás, ¿no? Lo mismo pasa con la astronomía de los neutrinos. En este caso, vuelvo a preguntarme, ¿no? ¿Podemos captar o capturar, destilar, llegar a algún resultado? Yo no digo innovador, digamos, un descubrimiento tipo Eureka o algo así, pero sí poder llegar a alguna propiedad novedosa a través de las simulaciones computacionales. Bueno, eso va a depender también de la creencia de cada uno y también de la manera en la cual se han desarrollado diversos casos. En particular, nosotros con, bueno, Federico Stasicin, que está por ahí presente, incluso Dante Paz, hemos tratado de trabajar algunos estudios de caso en donde justamente se ve esto, ¿no? La capacidad de las simulaciones como herramientas heurísticas, como que tiran ciertos insights, sirven para, mira, pasa esto, entonces me voy a los telescopios, me voy a los instrumentos tradicionales y voy a tratar de chequear esto que está acá, ¿no? Y una validación, generando, digamos, un esquema de validación mutua entre observaciones y simulaciones. La idea, para ir resumiendo, en el caso de de Humphreys, es tratar de entender a la simulación como una manera de observación, ¿no? Lo cual sería otro estado más en esta evolución o metamorfosis que ha sufrido el concepto de observación en estas últimas décadas. Y por último, es, visto y considerando todo esto que les acabo de decir, ver cómo este concepto ya es grande, que uno podría decir, bueno, si uno caracteriza la observación como un proceso, como un todo, de tan grande que es y de tan abarcativo, es medio como que se hace ambiguo, ¿no? Pero si uno está intentando dar este enfoque desde las prácticas científicas, se va a topar
con rostros de una experimentación débil, ¿sí? Intervenir sobre los instrumentos, estabilizar y controlar ciertas propiedades de fenómenos observados, por ejemplo, el rol de las representaciones visuales en los datos, esta idea de visión, visualización y representación visual, tanto natural como artificial. Para aquellos que les interese ese tema, tengo algún trabajito de hace un tiempo ya que pongo un poquito en telejuicio ahí o muestro la tensión entre lo que es el ojo del experto, el ojo humano, con los sistemas expertos como los programas computacionales a la hora de identificar y clasificar objetos, determinados objetos, ¿no? Y por otro lado, sí se va a topar uno, además de la noción de evidencia, de la noción de inferencia, con una noción de evidencia, ¿no? Los datos sirven de evidencia de los fenómenos. Las bases de datos proveen evidencia de múltiples fenómenos, es decir, una base de datos exhibe una cantidad o forma parte, ¿no es cierto?, es evidencia de una multiplicidad de fenómenos dependiendo, digamos, de lo que uno está tratando de investigar, es decir, a través de ciertos umbrales de señal de ruido definidos en la base, consensuadamente en una base de datos, uno puede decir, bueno, yo me manejo sobre este umbral, esta es la propiedad que quiero investigar, que quiero observar, entonces me quedo con esto. Pero a lo mejor hay un ruido intrínseco de algún aparato que le interesa a algún ingeniero que está poniendo a punto, digamos, no sé, una cámara CCD o cualquier cosa. Entonces, las bases de datos van a ofrecer evidencia contundente, digamos, a muchos de todos estos fenómenos que están tratando de investigar. Y, bueno, justamente ahí, digamos, la noción de observación, ustedes van a ver como que además de capas de cebollas hay subcapas de cebollas en donde se van a ver distintas interacciones entre diferentes comunidades, ¿no es cierto? Aquellos astrónomos con mayor sensibilidad en los fierros, en los instrumentos, aquellos más sensibles a las prácticas computacionales y demás, ¿no? Así que, bueno, ya finalizando, el concepto de observación o de lo que se considera una evidencia robusta que tiene que ver con esta adquisición y reducción de datos de forma autónoma, como lo acabamos de mencionar hace un rato, a conformar el soporte evidencial, uno trata de ver un determinado objeto, una determinada propiedad, aunque sea indirectamente, observarlo indirectamente, pero sí conformar una base de datos que sirva como soporte evidencial y uno lo va a lograr a partir de observaciones en distintas longitudes de onda o incluso a través de determinados aparatos de observación basados en interacciones físicas distintas, ¿no? Esta es la idea que está presentada por Hudson, Robert Hudson, que no es Rod Hudson, es Robert Hudson, de 2014. Y para que ustedes vean la importancia que esto tiene, esta es la tapa del libro de Robert Hudson, en donde pone nada más y nada menos que una de las vedettes, ¿no es cierto?, en términos de evidencia a favor de la existencia de la materia oscura, ¿no? Bien, consideraciones finales, simplemente tengo más preguntas que antes, y me gustaría transmitírselas, digamos, a ustedes. ¿Qué se considera actualmente una observación astronómica? ¿Cómo se lleva a cabo la misma? ¿Y cuáles son sus rostros epistemológicos? Eso es lo que he tratado de abordar y motivar en este seminario previo a unas jornadas de epistemología e historia de la astronomía. ¿Cuáles son las conexiones entre los modelos de observación tradicional y los modelos de simulación? ¿De qué manera podrían considerarse observaciones a través de simulaciones? ¿Sí? Y si los resultados arrojados por las simulaciones computacionales son tomados como evidencia a favor o en contra de alguna hipótesis o teoría, ¿cuál es el estatus epistémico de los datos simulados con respecto a aquellos logrados mediante la observación convencional? ¿Y cómo se validarían ambos, ¿no? Esto tiende, digamos, también, nobleza obliga a reflexionar sobre una eventual clasificación de las observaciones, hacer un metaanálisis y decir, bueno, de qué manera sería posible la liberación de los sesgos epistémicos y de los prejuicios metodológicos de cada uno de los agentes epistémicos a la hora de tratar de observar las observaciones para poder clasificarlas, ¿sí? Observar, en pocas palabras, qué y cómo observar. Son todas preguntas, espero que les haya gustado la charla, espero haber sido claro,
Y bueno, ahora si quieren pasamos a los comentarios finales. Antes de nada, me gustaría mostrarle el ciclo de estos seminarios previos a las jornadas y bueno, las charlas que continúan el 17 de agosto, Astronomía en el nivel secundario de Argentina, por el doctor Néstor Camino, y bueno, la organización del archivo de placas del Observatorio Astronómico de Córdoba a cargo del licenciado Tito Villanueva. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Max. gracias, Max. Muy Muy interesante, interesante, muy muy lindo. lindo. Abrimos entonces la Abrimos entonces discusión y invitamos que usen la manito que esté el icono del semáforo para las preguntas. Yo quería ir haciéndote una pregunta, si puede ser. Sí, por favor. Hay situaciones en donde se arriba al conocimiento a partir de las observaciones, pero en el medio hay como una capa no interpretable, como por ejemplo cuando se usan redes neuronales profundas, en donde intervienen modelos que no entendemos qué están haciendo o cómo funcionan, sino que funcionan como una caja negra. Y a partir de ahí extraemos conclusiones o creemos o decimos que aprendemos sobre los fenómenos que estamos observando. ¿Puedes hacer un comentario sobre eso? Bueno, mira, el breve comentario que te puedo hacer es cuando yo les comentaba recién sobre yo abordé ese tema muy rasantemente, digamos, cuando traté de poner en comparación o en contraste al ojo del experto con los sistemas de expertos. En particular, me acuerdo que tomé este primer programa que se llamaba Sextractor, que trataba justamente de identificar galaxias sobre bases de datos, sobre catálogos, y bueno, y cómo el programa iba aprendiendo. En relación a la arquitectura de cada uno de estos programas, si están basados en redes neuronales artificiales, cadena de Markov y eso, no hablo porque no conozco. Sí sé que uno compra mucha de toda esta tecnología y la usa así como decís vos, tipo caja negra. Es decir, yo creo que esto hace que en cada área o en cada sector esté estas sensibilidades de la comunidad de astrónomos, ¿no es cierto?, a la hora de decir, bueno, quiero desarrollar tal algoritmo para clasificar. Entonces, uno se mete en esa y medio como que está la interconexión con la comunidad de prácticas computacionales directamente. Pero cuando uno obtiene el paquete, el resultado, digamos, uno directamente lo aplica y no se mete mucho. Sin embargo, forma parte, ¿sí?, de esas capas o de dentro, forma parte esencial, digamos, dentro de lo que hace a un proceso de observación determinado. Por supuesto que hay gaps, hay muchísimos gaps. Cuando uno, o huecos, ¿no? Cuando uno ve o trata de abordar esto desde la perspectiva de las simulaciones, uno puede ver que uno compra, entre comillas, ¿no? Utiliza ciertos códigos, ¿sí?, que lo que hacen es codificar de alguna manera un modelo de un fenómeno físico, hacerlo al modelo del fenómeno físico computacional o computable, ¿no es cierto? Y ese código de alguna u otra manera también lo implementa. Los que implementan ese código va con otros fines, obviamente, digamos que toman eso como una caja negra, es decir, saben que funciona y punto, no se meten en detalle. A lo mejor la pregunta tuya es más profunda y yo no la sé responder. Te digo hasta donde yo llego, digamos, con mi conocimiento. Lo mismo ocurre cuando uno trata, por ejemplo, en la astronomía más tradicional, más de los instrumentos, trata de obtener bases de datos, ¿no? Entonces, no, estos son los datos crudos. ¿Qué datos crudos? ¿Existen los datos crudos? Siempre los datos de una u otra manera están zarandeados, sobre todo cuando uno trata de aproximarse ¿cómo es? Digamos, procedimientos de observación, como puede ser, no sé, los telescopios Gemini o cualquier telescopio más grandes, en donde directamente uno lo sueña al observatorio, digamos, no hace falta estar ahí. Entonces, cuando uno le mandan los datos con todas las solicitudes y todos los lenguajes procedimentales que ha necesitado completar y llenar, después de varias evaluaciones, uno le llegan esos datos. ¿Esos son los datos crudos? No.
hay datos que ya vienen zarandeados por parte del equipo, a lo mejor, de ingenieros que están manejando y suministrando todos esos datos. Es decir, los datos siempre van a tener información extra, ¿sí? O metadatos involucrados. Entonces, por ahí uno compra ciertos datos y están estos huequitos, ¿no es cierto?, que no sabe o confía notablemente, ¿no es cierto?, en estos datos y los utiliza para llevar a cabo tal o cual investigación, nada más que eso. Así que, no sé si te respondo, Marcelo, pero me parece que las prácticas se han sofisticado tanto que no solamente es difícil desde el enfoque interdisciplinario para la cabeza de un filósofo de la ciencia o de un historiador de la ciencia, sino también para los mismos astrónomos en este caso, porque es imposible poder abarcar y entender todas las herramientas de las cuales uno dispone. Muchas veces uno toma, en el caso de la observación tradicional, recopila datos y desconoce, no sé, cuál es la eficiencia cuántica de un detector. Y la toma y la considera y compra ese dato. ¿Sí? Uno sabe, por supuesto, cuáles son las especificaciones. De hecho, la mayoría de los astrónomos utilizan todas estas calculadoras que sirven para poder prorratear los tiempos que a uno pobremente le dan, digamos, entonces tratar de maximizar eso, pero desconoce, digamos, el comportamiento, es decir, el comportamiento interno, ¿no es cierto? Sabe los tiempos de respuesta de cada accesorio, pieza de equipo, pero se queda con eso. Y uno toma estos datos, crudos, entre comillas, ¿no? Pero que ya vienen, y ni hablar del entorno del Big Data, por ejemplo, con cuestiones como ¿cómo es? Big Science, digamos, detrás de lo que hace, perdón, Big Data, detrás de lo que hace la plataforma de observatorios virtuales y todo esto, ¿no? De la estandarización. Ahí tiene un ejemplo muy grueso de evidencia robusta. En en una base de datos uno puede obtener datos producidos de distintos instrumentos, mecanismos de producción distintos, basados en interacciones físicas distintas, hasta tal punto que uno considera simulaciones o los resultados arrojados por simulaciones Millennium, por ejemplo. Esto nosotros presentamos en alguna oportunidad con Dante y pusimos el ejemplo de Gabo, como el Observatorio Virtual Alemán, y bueno, y de cómo se mezclaban estos datos. Bueno, los datos, en la estandarización de los datos, con el fin de frenar la avalancha, el diluvio o el tsunami de datos, uno trata de estandarizarlos para poder hacerlos tratables o trabajables desde la perspectiva de la astroinformática, ¿no? Y uno permanentemente compra eso. Entonces, el grado de sofisticación es tan elevado que, digamos, se escapa incluso a los mismos astrónomos. No sé si te contesté, disculpa que haya sido medio largo. Sí, sí, claro, claro. Incluso por lo que mencionas del Big Data, da la sensación de que a veces se hacen observaciones, se guardan o se almacenan o se codifican de alguna forma y están ahí guardadas, y hasta que alguien no va y analiza esos datos, no se aprende algo, no se hace el descubrimiento. Entonces es como que la observación es ir a mirar los datos, en cierta forma. No sé si tiene Claro. que ver con lo que vos mencionabas antes. Sí, sí, claro, por supuesto. Por eso, yo cuando mencionaba acerca de las publicaciones, de los reportes observacionales, hay mucha gente que trabaja en astroinformática y directamente menciona la base de datos que utilizó para hacer estudios, por supuesto. Y uno va a observar los datos. En realidad lo que uno va a hacer es identificar los patrones que exhiben los datos en función de lo que uno está tratando de investigar. Hay filósofos de la ciencia que se llaman James Woodward y, bueno, otro que es, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es McAllister, que hablan sobre y entran en una discusión en relación a lo que son las bases de datos. Algunos dicen, no, las bases de datos exhiben un patrón evidencial, mientras que otros dicen, no, una base de datos exhibe una multiplicidad de patrones dependiendo de qué estudio se quiere realizar. Porque vos podés ir a los observatorios virtuales, podés trabajar con una determinada base de datos, pero si vos sos un ingeniero y necesitas saber, o directamente otro astrónomo, ¿no es cierto?, que maneja otro ámbito de la astronomía observacional, le interesa investigar otra propiedad, lo va a hacer
en relación a estos umbrales de señal de ruido que son estipulados, decir, no, esto para mí no es información relevante y me quedo con la relevante. O sea, la relevancia va a depender de lo que cada uno de ellos quiera, por supuesto, investigar, ¿sí? La cuestión es que en el caso del Big Data, digamos, uno trabaja permanentemente con bases de datos que están conectadas o interconectadas modularmente unas con otras y trata de identificar, ¿no es cierto?, estos patrones que a uno le sirven. Esa sería la cosa. Gracias, Maxi. No, por favor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Dante. Ahí está, perdón, no podía desmutear el micrófono. Hola Maxi. Hola, No sé, ¿cómo andás? llegué tarde a la charla. No sé si mencionaste algo, por ejemplo, no sé, en algún momento, algún ejemplo astronómico de, por ejemplo, M87. Si No, mencionaste, no, pero no, no. no. Vos sabés que Entonces, lo pensé. Sí, perdón. no. ¿Qué me Ah, querías decir, perdona? no, que lo pensé sobre todo cuando hablábamos o terminamos hablando ya de la parte o del rol que tiene la computación o en uno de sus rostros Claro. en los laboratorios astronómicos, ¿no? Es decir, con Dante trabajamos hace un par de años, hicimos un trabajito justamente viendo las maneras de validación entre modelos de observación y modelos de simulación y tomamos el estudio de caso de la primera imagen de la sombra del agujero negro, que bueno, tratamos de hacer un esquema, acá antes, digamos, trabajó muchísimo porque se leyó los 7 papers de la edición especial que aparecieron en esto y tratamos de más o menos entender por qué era tan sofisticada la forma en la cual se manejaba la información y se cruzaban los datos, tanto de simulaciones como de las observaciones. Vos sabés que, a propósito de lo mencionado antes, bueno, yo no quise contar esto para no hacer más ruido, digamos, Sí. meter tanta información, pero hay... Después de ese trabajo quedé bastante confundido y de hecho ahora te escucho hablar de nuevo, sigo regurgitando y volviendo a masticar todo este tema del concepto de observación y justamente el caso de M87, como vos decías, o sea, está tan involucrada en lo que sería la imagen, la supuesta imagen, que sabemos que no hay una sola, sino que hay un likelihood de imágenes posibles para M87, y está tan involucrada la simulación, tanto las simulaciones MHD y todas las simulaciones que usaron para poder reconstruir la imagen en radio de M87, de la sombra del agujero negro, que yo lo que te quería preguntar es si vos veías en esta cuestión de que como el concepto de observación siempre está ahora. Antes, digamos, uno veía que el concepto de observación tenía uno no sé si me va a salir la palabra, antropolizarlo, no sé, sacar al hombre del medio, ¿no? Uno tenía que tenía un observador experto que veía algo y uno decía, bueno, este observador, ¿qué es lo que ve? Bueno, ve como ser humano lo que puede reconocer con su ojo, con sus patrones, etcétera, mirando desde un ocular, una placa fotográfica. Y ahora tenemos, como decía Marce, capas de cosas que a veces hasta son cajas negras, como las redes neuronales profundas, o incluso simulaciones complejas que no serán cajas negras, pero son tan sofisticadas que no las puede revisar un solo especialista. Entonces, hay opacidad, ¿no? Hay personas que están en una parte de la cadena que no pueden entender ni interpretar lo que está en otra parte. Entonces, mi pregunta va, ¿de dónde uno se puede sujetar como astrónomo? ¿Qué concepto filosófico uno puede usar para darse cuenta si en realidad no está en esto del ansia de poder observar cosas cada vez más difíciles, simplemente reproduciendo los propios sesgos de un sistema más complejo que el ser humano, que son las computadoras, el ser humano, la tecnología, etcétera, y cuánta información en realidad uno está extrayendo realmente del universo? ¿Entendés? Sí, ¿Cuál es sí. el ancla filosófica que uno tiene que tener acá? Mira, la parte de
sacar al hombre dentro de todo esto a mí me parece algo que es imposible. Es decir, el conocimiento es desarrollado fundamentalmente por el ser humano, ¿no? O sea, lo que vos estás sugiriendo es algo que yo mencioné medio graciosamente, como que la astronomía, por decir el resto de las disciplinas, que no hay astronomía sin astrónomos. Es decir, el día que se llegue a algo por el estilo, no sé, no va a ser astronomía. Hay muchísimos, por supuesto, sesgos epistémicos que tienen que ver a la forma en que uno conoce, metodológicos, a cómo uno va a abordar, digamos, la naturaleza, intervenirla de alguna manera, observándola, etcétera, que no se pueden eliminar. Entonces, la parte, digamos, o cómo podría abordarse esto ya desde una perspectiva estrictamente filosófica, es lo que yo cité al final como es de las consideraciones finales, que tienen, bueno, que tiene que ver con una idea de clasificación de las observaciones, y uno podría optar por una estrategia al estilo Fritz Zwicky, ¿sí? Utilizar la astronomía morfológica o el método morfológico de Fritz Zwicky, no para usarlo en la astronomía, sino para usarlo en filosofía, para que un epistemólogo pueda identificar y clasificar en una matriz con parámetros de entrada y con, bueno, relaciones y correlaciones expresadas en esta matriz, pueda entender y decir, bueno, qué tipo de observación está uno tratando de explorar. Entonces, esta manera de observar las observaciones que yo puse al final va por este lado. De todas maneras, lo que uno hace siguiendo el esquema de Zwicky es tratar de darle forma a un problema concreto, particular. En este caso, así como Zwicky le daba, para darle forma a un problema concreto de la astrofísica, uno debería hacer esto. Ahora, en el caso de la filosofía, si uno va a utilizar el método morfológico, que, entre paréntesis, método que se ha utilizado desde la cohetería hasta la psicología cognitiva, digamos, a utilizar este método, si uno lo va a tomar en el caso de la filosofía, bueno, uno le va a dar forma al problema. Y tratar de darle forma a un problema, estás al paso de la resolución. El problema es cuando uno es víctima de su propia ignorancia, es decir, uno trata de ver esto y se pierde en la marea conceptual, se pierde, digamos, en la complejidad, no sé si complejidad es la palabra, pero sí en la sofisticación de un proceso de observación, entonces pierde de vista las cosas, ¿no? La forma en la cual uno debería mirar, digamos, sería como abuelo de pájaro, visto de arriba, entender cuáles son las componentes, y yo creo que una salida sería, por ejemplo, la de Fritz Zwicky, a lo mejor hay muchas otras, ¿no? Tratar de utilizar un método de este tipo para el estudio filosófico, y desde esa perspectiva abordar al problema concreto, como en este caso es el mismo concepto de observación. Así claro, que está bien. es para charlarlo esto. Por eso yo termino la charla con más preguntas, con más dudas que respuestas, ¿no? Ese es. Creo que cada vez que me contestas, creo, me da la sensación que te he hecho a la misma pregunta 50 veces y me las has ido contestando y cada vez la voy entendiendo un pedacito más, pero creo que ahora le entiendo un poquito más claro lo que fue tu tesis doctoral con el método morfológico al final. Claro, como una manera de ponderar y de ver cuánta influencia hay de teoría, de observación y de realidad a la hora de ponderar las observaciones, digamos, al final como un resultado complejo que mezcla todos esos parámetros, como decía, en esa matriz. Exactamente, esa era la idea. Claro, Sí. claro. Incluso también se me ocurrió hacerlo eso de forma automática, pero eso ya, si querés, lo hablamos después con una cerveza. Es tratar de volcar esta matriz morfológica en un sistema autónomo y ver qué pasa, digamos, ¿no? Como decir, podemos generar un programa que uno darle tipo sistema experto, ¿no es cierto? Como eran los primeros, aquellos que predecían, no me puedo acordar los nombres,
pero los primeros sistemas de expertos aplicados en salud, ¿no? Uno le metía determinados parámetros, estoy resfriado, tengo estos síntomas, y el sistema de expertos elaboraba y te da un diagnóstico. En este caso, bueno, lo había pensado, pero bueno, eso será otro tema, digamos. Gracias, Dante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, te agradecemos, Maxi, entonces, muy interesante charla. Bueno, muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Sí. Bueno, Bueno, cualquier cosa, un comentario extra, ahí tienen en pantalla el mail, si necesitan consultas por bibliografía, referencias, yo se las paso, no hay ningún problema, o si tienen dudas así puntuales, me pueden hacer las consultas cuando ustedes quieran. Así que bueno, gracias Marcelo también. muy bien, gracias, Maxi, gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo seminario. Genial, gracias, Maxi. Chao, Maxi. Gracias. Gracias. Chao.